están? Buenas. Bueno, la aventura de hoy, vamos a cruzar enfrente a un lugar que fui más o menos hace un año. Vamos a ver si encuentro un viejo filón que había dejado de calcitas ópticas, ¿sí? Vamos a ver si lo encontramos y si encontramos algo nuevo. Vamos entonces a la aventura. Dale, vamos. Ahí está Pachita aprovechando que está la agüita fresca para mojar un poquitito las patitas. ¡Qué maestro el Pachita! Acá estamos, ya crucé enfrente y estoy subiendo el cerro donde hace como 1 o 2 años, ya no me acuerdo, había encontrado una veta de calcita óptica. Vamos a ver si la encuentro, vamos a ver si está allá arriba, es donde tengo que ir. El camino está razonable, todas las plantas son muy pinchudas, tipo cactus, ¿no? Para poder absorber la humedad, la poca humedad y la poca agua. Me agito rápido porque es bastante, es bastante empinado. Debo estar por lo menos a 45 grados. Y empecé de golpe a caminar, así que el olor al romero, al tomillo, perdón, un tomillo silvestre, está seco. Largan el aroma ese tan bonito y tan rico. El tomillo, las jarillas. Y bueno, en cada lugar, cada uno de ustedes tiene, ¿no?, una hierba local. Vamos a saludar a nuestro amigo. Hola. Un abracito, como siempre, un abracito. Un besito. Hermosura, gracias por cuidar este lugar. Bueno, tiene que ser por acá arriba. Ya estoy llegando. Es la punta, si no me equivoco. Sí, ahí ya empiezo a ver algunas de las calcitas que dejé. Acá está, esto lo dejé yo. Estoy por acá, en un paisaje impresionante. Fue intenso, fue cortito pero intenso. Estamos acá. Acá está. Vamos a limpiarlo, a ver con qué nos encontramos. Esta fue la lonja, la veta. Fíjense que acá quedaron pedazos grandes. Vamos a ver si encontramos pedazos grandes y bien transparentes, que es lo que más nos gusta. Por acá era, perfecto. Acá quedó el resto. Trabajaremos. Y bueno, vamos entonces a trabajar. Yo no consigo algo muy transparente, pero curiosamente aparece algo celeste, que puede ser o calcita celeste o varitina o celestina, que saben estar mezcladas. Así que bueno, vamos a ver si aparece alguna otra sorpresa. Bueno, he sacado bastante, aunque no me convence. Quiero algo más transparente. Son medios opacos en general. Hay algunos mejores, otros peores. Igual hay que sacar las partecitas más sucias. Quiero algo más transparente. Limpié bastante, pero vamos a seguir trabajando a ver si encuentro. En realidad tendría que buscar una nueva veta porque la vieja ya se acabó. Voy a buscar acá los costados a ver si tengo suerte. Ahí había perdido la veta. Ahí está de vuelta. Acá y acá. ¿Ven cómo están todos los romboides? ¿Sí? Y el ancho será de 10 centímetros. Para tratar de sacar los pedazos más grandes. Está todo desgranado, así que está bueno. Está bueno. Por supuesto hay que trabajar, pero súper tranquilo. Ahí van saliendo pedacitos. Ven que están cubiertos totalmente por una por no sé qué será. Después lo limpiamos. Adentro está transparente. Algunos más y otros menos. Acá tiene pinta que puede salir algo más grandecito. A ver, vamos a sacar de acá alrededor para que esté más blandito. Exacto. Ahí está. Exacto. Ahí va. Otro chiquitito. Bien. Encontré una veta, quiero que vean porque está interesante. Miren cómo se va formando. Los rectángulos. ¿Sí? Bueno, esta costra veremos si se la podemos sacar. Hace rectángulos, romboides y sigue para allá. Ahí esto está medio... Son pedazos grandes, a ver cómo sale.
está como jaldrado. A ver si podemos lograr ver alguno, pero está todo muy sucio. Ya lo vamos a ver limpio. Por lo pronto quiero que vean cómo sale y cómo aparece. Después yo voy a hacer un trabajito de limpieza, de exfoliación con un cincel y vamos a ir viendo. Hay diferentes calidades, va cambiando el color, transparente, amarillito. Este es el paisaje donde estoy ahora trabajando. ¿Qué les parece? Estoy cerca, en este caso no estoy lejos de la civilización. Ahí salió uno bien grande. Vamos a partirlo al medio para ver qué tipo de cristal tiene. Si yo después le voy sacando otra capita de acá y le voy sacando, lo voy a ir dejando bien limpio y bueno, la máxima transparencia, ¿sí? Bueno, ya no sale más nada. Llevo, bueno, 2 mochilas para limpiar, como les contaba, y vamos a ver qué material sacamos. Todavía no estoy seguro. Bueno es, lo que no sé si hay piezas muy buenas. Sigamos entonces. Estoy guardando las piedras y acá me quedó un pedacito que más o menos está bueno. Es un indicativo del cristal que estábamos llevando. Transparente en algunas partes, un poco más opaco en otros, un colorcito amarillito. Al sol nos daría esta transparencia. Está bueno. Uno de los ejemplares que traje de calcita óptica más grandes, lo que me va a permitir generar una buena o varios ejemplares. Yo ven que está todo cubierto, toda la pieza, por algún calcario. Después lo vamos a meter en ácido muriático. Por lo pronto ahora voy a ir buscando con una herramienta la posibilidad de fractura para generar más ejemplares de buena calidad y limpiar todo esto. Lo voy a hacer con un martillo y una puntita, tipo un destornillador. Tengo que ver dónde están los puntos de fractura. Me gusta que tiene arcoíris, ¿ven ahí? Fíjense, ¿ven ese arcoíris? Miren qué belleza. Toda la pieza tiene arcoíris, miren. Qué bonito. ¿Lo ven? Miren. Siempre hablamos, técnicamente es la fractura del cristal que descompone la luz en un arcoíris, pero para mí es algo muy energético, muy bello, relacionado con alta energía para este hermoso planeta que la necesita. Y ahora le voy a dar unos golpes para buscarle el clivaje, digamos, el punto de fractura, para tratar de encontrar el cristal más puro. ¿Sí? Se van a desarmar un poco, pero voy a conseguir algunos puntos de transparencia, ¿sí? Como estos. Acá ya vengo trabajando. Después iré seleccionando. Con algún cincel finito puedo sacar alguna capa final. Ya se va viendo tipo de material. Tenemos, fíjense, el romboedro. Y cuanto más finito, a ver si encuentro algo. Cuanto más finito, por supuesto, logra una transparencia. Sí, ven el dedo. Esta calcita óptica también se llama espato de Islandia. Es una forma transparente de calcita, ¿sí? Que tiene excelentes caras de exfoliación. De hecho, pueden estar tan bien formadas que los buenos ejemplares presentan todo el aspecto de un bloque de vidrio.
La primera fuente importante de ejemplares se descubrió en una mina de Islandia, de ahí el nombre Espato de Islandia, ¿sí? Hoy hay en todo el mundo. Cuando la atraviesa la luz produce una doble refracción, que es un efecto específico de esta calcita, y a consecuencia de esta propiedad se la ha utilizado para estudiar el comportamiento de la luz, así como en instrumentos ópticos especializados. La exfoliación es tan perfecta que a medida de que se va desarmando en ejemplares más chicos, siempre mantiene la misma estructura, la misma geometría. Fíjense, les voy a ir mostrando aspectos más chicos, miren cómo, ¿sí? Más chico, pero siempre mantiene la misma geometría trapezoidal. Miren, más chiquitito, lo seguís golpeando, más chiquitito, más chiquitito. Es una maravilla la fractalidad que tiene estos cristales. Y con respecto a esto que traje en esta ocasión, bueno, hay variadas calidades. La beta se ha ido modificando. Hay ejemplares, por ejemplo, que son blancos sin transparencia directamente. Luego aparecieron betas rosadas, también sin transparencia, y luego empezó a matizarse. Por ejemplo, ven acá que hay la mitad está ya con transparencia y la otra mitad es más masiva. ¿Sí? Siempre podemos vislumbrar todos los arcoíris, que son muy bellos. Ahora voy a ver si puedo buscar unas referencias de luz que me permitan que apreciemos eso. Y hay un color general amarillo en todos los ejemplares, ¿sí? A veces hay una calcita de este tipo que le dicen calcita champán por el tono amarillo. Amarillo champán. Con respecto a la transparencia, tendríamos una calidad intermedia, podríamos decir, porque tiene su transparencia, no es perfecta, pero está muy buena. En realidad, cuanto más finito es la lámina, más transparencia y pureza se va logrando, ¿no es cierto? Con respecto a sus propiedades energéticas y de sanación, están relacionados cuando uno está por hacer un cambio en su vida y necesita una nueva visión, una visión más transparente, una visión más clara desde otra perspectiva. Aparece para ayudarnos la calcita óptica, según dicen los expertos en el tema. Ahí pude conseguir con más fuerza el efecto del arco iris que se produce. Miren qué maravilloso. Todas las tonalidades en las cuales se divide el rayo de luz a través de la calcita óptica. Miren, me encanta, ¿sí? Arco iris total. A medida que lo muevo, qué preciosura. Fíjense qué magia total que tiene este cristal, esta calcita arcoírica. Me encanta, no me esperaba encontrar tanto arcoíris. Como les decía hace un rato, me parece fascinante la magia que genera esta luz. Bien intensos los colores. Hasta parece una labradorita, que es un efecto de iridiscencia que tiene justamente la labradorita. Espectacular. Para los que están empezando a reconocer los minerales, la calcita muchas veces se confunde con otros cristales y una de las formas más fáciles es la raya. Al ser un mineral blando, con un cuchillo metálico, yo si le hago una incisión, dejo una línea, ¿sí? Esto lo podés hacer en un costadito de algún material. Esto en el cuarzo sería imposible que ocurra, ¿sí? Esto sería una de las pruebas que te da la veracidad de que es una calcita.
Y otra prueba que podés hacer para reconocer si es un carbonato o una calcita es la prueba con ácido muriático. Acá en este plato tengo ácido muriático y la calcita responde con muchísima efervescencia cuando es calcita. Cuando es cuarzo u otros minerales que no son carbonatos, esto no ocurre. Maravilloso día, familia. Disfrutaron tanto como yo. ¡Qué cristales! La Pachamama nos dio regalos y regalos y regalos. Así que nos vamos felices a casa, ¿sí? Y les mando muchísima energía de toda la tierra, de los cactus, de los cristales, de mi corazón a tu corazón. ¿La agarrás la energía? Ahí va, ¿eh?